El mensaje a la iglesia de Éfeso no es solo para la iglesia de Éfeso. Sin duda, aborda algunos detalles específicos de la iglesia en Éfeso, pero también aborda los mismos detalles cuando están presentes en todas las demás iglesias. Más iglesias, además de la iglesia de Éfeso, no se han cansado por causa de Cristo. Alternativamente, más iglesias, además de la iglesia de Éfeso, han dejado su primer amor. En principio, las observaciones de nuestro amado Señor Jesús se aplican a todas las iglesias en todas partes. Entonces, el libro de Apocalipsis, que se dirige a 7 iglesias, implica esta ubicuidad o omnipresencia, universalidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. El número 7 es el número divino que significa lo que es completo o perfecto, como lo vimos en nuestra introducción de este libro hace semanas atrás. En ese sentido, estas 7 iglesias de Asia son una representación completa de todas las iglesias. Por lo tanto, Apocalipsis es un mensaje divino para cada iglesia de Cristo, tanto contemporánea como antigua. Esto, amados hermanos y amigos, no significa descartar, sin embargo, el contexto histórico inmediato. La iglesia de Éfeso y las otras 6 también necesitaban estos mensajes específicos. Los versículos del 1 al 7 abordan cuestiones o asuntos particularmente presentes en la congregación de Éfeso. Y para ello, les quiero invitar a abrir sus Biblias junto conmigo en Apocalipsis capítulo 2 y observemos los versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, cada una de estas 7 cartas sigue una forma muy particular. Primero, en su inicio, mencionan algunos atributos de Jesús mencionados en el capítulo 1. Para Éfeso es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13 usa esta misma imagen. El punto, amados, es que Jesús mismo se dirige directamente a estas iglesias. En segundo lugar, el cuerpo de la carta suele incluir una sección de comentarios positivos
y una sección de comentarios negativos. Los comentarios positivos elogian lo que la iglesia ha hecho bien. Los comentarios negativos proporcionan correcciones para las faltas de la iglesia. Solo 2 iglesias tienen todos los comentarios positivos y son las siguientes: Esmirna y Filadelfia. Y solo una iglesia tiene todos los comentarios negativos: la Odisea. La carta a Éfeso contiene comentarios tanto positivos como negativos. Tercero, al final de cada carta, nuestro amado Señor Jesús exhorta a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es seguido por una declaración de superación. A Éfeso le dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida aparece nuevamente al final del libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Entonces, estas declaraciones presagian o predicen el resto del libro de alguna manera. Pero bien, vamos a observar o a escuchar algunos datos históricos sobre la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital de Roma en la provincia de Asia. El general romano Lucio Cornelius Escipio la conquistó en el 190 a.C., de la dinastía Seleucida. Éfeso era una de las principales ciudades de Asia y la gente venía de todas partes para comerciar. La ciudad era conocida principalmente por el templo de Diana o Artemisa, y este templo en particular era un lugar donde los idólatras acudían a adorar y a servir a la diosa. El templo en sí, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construido alrededor del año 400 antes de Cristo y reconstruido unos cientos de años después de un incendio. Se suponía que la estatua dentro del templo había caído del cielo, es lo que pensaban. Algunos eruditos piensan que fue un meteoro que cayó y posteriormente se usó como base para el ídolo. Pero bien, la gente venía de todo el mundo, de todo aquel mundo conocido, para adorar en este templo, y tenía más visitantes que cualquier otro edificio en el mundo antiguo. El templo también era un santuario para los criminales. Acudían allí en busca de refugio de las autoridades. Ahora, las ciudades malvadas como Éfeso son buenos lugares para plantar iglesias. Son tierra fértil para el mensaje del Evangelio. El Evangelio no está diseñado para ser únicamente predicado a los justos. Claro que no. El mensaje es para el pecador. Nuestro amado Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Además, Él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas capítulo 5, versículo 31. Los cristianos debemos recordar que las personas pecadoras
viven a su alrededor y necesitan el Evangelio. El Evangelio es revolucionario y cambia vidas. Un hombre en un bar de motocicletas puede arrepentirse de sus pecados, convertirse en un hijo de Dios y convertirse en un predicador del Evangelio. Uno nunca sabe hasta que se predica el Evangelio a los perdidos. El trabajo, mis amados hermanos y hermanas, es sembrar la semilla y dejar que Dios dé el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora hablemos sobre alguna forma o información inspirada sobre la iglesia en Éfeso. Los judíos de Éfeso tenían una sinagoga y algunos se establecieron allí debido a la persecución romana. Entre ellos encontramos a Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18, versículo 2. Pero Lucas registra el comienzo de la iglesia en Éfeso. Vayan por favor conmigo en sus Biblias a Hechos capítulo 18 y observen conmigo los versículos 24 al 28. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después vemos cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso no mucho después de esto. En Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7, registra su trabajo inicial. Allí encontramos las siguientes palabras. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muy bien, entonces estos fueron los primeros pasos de la iglesia en Éfeso. 12 hombres habían sido bautizados por Apolos bajo la autoridad de Juan el Bautista. Esto no fue suficiente porque el bautismo de Juan no había, o no sabía más bien,
nada de la promesa del Espíritu Santo. Pablo descubrió el error y los bautizó en el nombre de Jesucristo para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Estos 12 hombres formaron el núcleo de la iglesia y Pablo continuó su obra durante los siguientes 2 años. Enseñó en la sinagoga durante unos 3 meses, pero luego se separó de ellos a causa de los judíos. Enseñó en la escuela de Tiranus. Tanto judíos como gentiles componían esta iglesia de Éfeso. El establecimiento de la iglesia, podemos observar, no depende de una sola persona. Varios estuvieron involucrados en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Apolos, Aquila y Priscila, el apóstol Pablo y los 12 hombres a quienes Pablo bautizó. Todos ellos participaron en el inicio de esta congregación. Y con tal participación, la iglesia crece. Pablo también hizo algunos milagros especiales en Éfeso. Los judíos trataron de imitar la obra de Pablo, echando fuera demonios, pero los demonios cayeron sobre ellos. Esto condujo a la glorificación de Jesucristo y resultó en el crecimiento de la iglesia. Los que practicaban sus artes mágicas tomaron todos sus libros malignos y los quemaron en la ciudad en señal de arrepentimiento. Todo esto fue voluntario por su parte. El tiempo de Pablo con la iglesia terminó en un motín causado por los plateros, quienes vendían ídolos de Diana. La predicación de Pablo se opuso a la idolatría. Menos personas practicaban la idolatría y las ventas se desplomaron. Los plateros se enojaron y causaron un alboroto. Los magistrados o jueces o consejeros locales los convencieron de que se retiraran para que Roma no interviniera. Y sabemos que el evangelio entra en conflicto con los negocios que se benefician del pecado, y con razón. Pablo salió de Éfeso ante la insistencia de los hermanos allí, principalmente por su propia seguridad. Entonces, la iglesia crece. La iglesia crece en medio de la oposición. Los judíos se opusieron a la iglesia. Los gentiles se opusieron a la iglesia. No obstante, la iglesia de Éfeso creció y sobrevivió a pesar de la controversia, a pesar de la polémica. Amados, la Biblia no describe la controversia como algo que siempre debe evitarse. Por el contrario, normalmente se representa como un terreno fértil en el que se puede sembrar el mensaje del Evangelio. La controversia es una herramienta. Es una herramienta que Dios usa para hacer crecer a su pueblo. Vean conmigo, por favor, Hechos capítulo 5, versículo 14. Pero vamos a iniciar la lectura desde el versículo 12 para comprender más el trasfondo. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hechos 5, versículos 12 al 14. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor
aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Recordarán ustedes también las palabras de Pablo en Hechos 14:22. Hechos 14:22, donde Pablo dijo a las iglesias: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En algún momento la iglesia en Éfeso nombró ancianos, pastores, obispos. Pablo conocía a estos hombres, trabajó con ellos, quería visitarlos antes de regresar a Jerusalén. Hechos, capítulo 20, registra esa visita. Recordó su ministerio con ellos y cómo no les retuvo nada, sino que les enseñó todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 27, nos dicen lo siguiente: y como nada que fuese útil, Pablo diciendo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Además les habló de su futuro y de que no los volvería a ver. Hechos 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. También les profetizó que se levantarían lobos que no perdonarían el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo los exhortó a continuar fielmente en la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, hermanas, la iglesia necesita ancianos piadosos para funcionar bien. Estos hombres están encargados de alimentar y defender el rebaño. O la iglesia necesita líderes piadosos para funcionar bien. Jesús, nuestro amado Señor, los responsabiliza por cualquier problema que pueda ocurrir. Hebreos capítulo 13, versículo 17, por ejemplo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. También Pedro habla sobre esta misma línea en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando una congregación tiene un buen grupo de ancianos o líderes que son hombres espirituales que hacen el trabajo que Jesús quiere que hagan, la única forma de atacarlos es desde adentro. Satanás tratará de penetrar ese liderazgo o ese ancianato para poder detener su gran obra.
Es por esto que Pablo advirtió en Hechos capítulo 20, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo también escribió una carta a la iglesia de Éfeso alrededor del año 58 después de Cristo. Escribió sobre las grandes bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1. Escribió sobre el propósito eterno de Dios, la salvación en Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo, su iglesia, en Efesios capítulo 2 al capítulo 4. También dio instrucciones para la vida cristiana en Efesios capítulos 4 y 5. Habló sobre el misterio de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5. Exhortó a vestirse de Cristo tomando toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Pablo los preparó para enfrentar la amenaza que se avecinaba desde adentro. Bien, 32 años después, 32 años después, nuestro Señor Jesús les da su mensaje en el libro de Apocalipsis. La iglesia era más madura, pero, escuchen a esto, amados, pero con la madurez vienen los problemas. Pero con la madurez vienen los problemas. Eso es de esperar entre los vivos. Entre los muertos no lo es. Con los problemas viene la oportunidad de corrección. Jesús les mandó que resolvieran estos problemas según su voluntad, la de Dios, no la de ellos. Pero antes de eso, los elogió por el bien que estaban haciendo. Observemos el elogio para la iglesia de Éfeso. Jesús nuestro Señor elogió a la iglesia en los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Saben? La versión de la Biblia Reina Valera 1960 incluye un elogio por su trabajo, por su esfuerzo o por su labor, también en el versículo 3. Estas son cualidades maravillosas que debe tener una iglesia. No podrían haber tenido estas cualidades sin trabajar para su maestro. Durante estos muchos años, trabajaron, perseveraron y ejercieron paciencia. No se habían cansado de hacer el bien. Recordemos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Pero vayamos un poquito atrás, al versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Escuchen versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, esto me recuerda a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, donde encontramos las siguientes palabras. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Amados, el cansancio. El cansancio es una tentación constante. La amenaza es que los cristianos se cansarán. Se cansarán de trabajar y ¿qué sucederá? Abortarán la misión. Harán otra cosa. Ellos habían continuado con su trabajo. Aguantaron pacientemente durante ese periodo de 30 años. Jesús también los elogió por no tolerar a los malos. Muchos falsos profetas abundaron en el tiempo de Juan. Recorrieron las iglesias. Escuchen lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los nicolaitas fueron solo un ejemplo de lo que decía Juan. Enseñaban falsa doctrina, practicaron la inmoralidad, algunos afirmaban falsamente ser apóstoles. Los probaron y los encontraron mentirosos. La iglesia no los toleraba. Jesús, nuestro Señor, apreció esto de ellos. Amados, no debemos tolerar el pecado. Nuestro Señor Jesús no era como muchos hoy en día que habrían criticado a la iglesia por no ser universal y tolerar a estos falsos apóstoles. Jesús los elogia específicamente en el versículo 6 por aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales dice que él también aborrece. El nombre indica que siguieron a una persona llamada Nicolás, tal vez. Bueno, pues su nombre significa vencedor o conquistador y tiene significado en el contexto del libro de Apocalipsis, donde los verdaderos vencedores o conquistadores siguen a Jesús, no a hombres. Escuchen lo que dice Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, traducido como vencer, es la forma de participio del verbo nikao y tiene la misma raíz que Nicolás. Las escrituras no revelan mucho acerca de este grupo, pero la historia de la iglesia sin inspiración, es decir, la historia secular, registra un poco acerca de este grupo. La esencia parece ser que el grupo era libertino con la doctrina cristiana y practicaban una inmoralidad muy, muy grave. Ahora, la corrección para la iglesia de Éfeso. Nuestro amado Señor Jesús no solo elogió a la iglesia, sino que emitió algunas correcciones. En el versículo 4 Jesús dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una gran iglesia. Los miembros habían mantenido el cuerpo durante más de 30 años, como previamente mencionamos. Fueron pacientes, hicieron el trabajo, soportaron los problemas, probando a los que decían ser apóstoles y no lo eran, los rechazaron, perseveraron y trabajaron por amor a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de lo bien que hizo la iglesia en estas áreas, los fundamentos del cristianismo se erosionaron o se desgastaron, se estropearon y perdieron su primer amor. Preguntamos retóricamente, ¿cuál fue su primer amor? Fue Jesucristo, su Señor. Él es el primer amor que tienen todos los cristianos. Si los cristianos se esfuerzan por aprender la palabra de Jesús y obedecerla, es porque Jesús es quien les ha dado su mensaje. Jesús enseña los fundamentos de la fe. Jesús quiere que los cristianos vivan para Él no solamente hoy, sino todos los días. Y los cristianos deben recordar su primer amor, predicar y enseñar a Jesús. ¿Saben? Es fácil involucrarse en los aspectos esenciales de la Biblia y la vida cristiana. Uno puede enamorarse tanto de los muchos detalles de la interpretación y la práctica que se olvida del panorama general. El cristiano debe recordar el mensaje central del Evangelio: la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. El cristiano, si no sigue volviendo a estas verdades fundamentales, se volverá como la iglesia de Éfeso y perderá su primer amor. ¿Qué dijo Pablo? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuestro amado Señor Jesús ordena a la iglesia de Éfeso que se arrepienta y haga las primeras obras. El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y escuchen, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Necesitaban volver a los fundamentos de conocer a Jesús, vivir lo que predicaban, vivir esa esperanza que tenían. En Mateo capítulo 28, en el relato del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto es fundamentalmente lo que los cristianos tienen la tarea de hacer discípulos de Jesús y enseñarles a observar todas las cosas que Jesús mandó. Estas, mis amados hermanos y hermanas, son las primeras obras. Cuando los cristianos hagan estas cosas, recordarán a Jesús y no olvidarán su primer amor. Jesús dio estos desafíos, por así llamarlo, a la iglesia en Éfeso. Eran áreas donde la iglesia necesitaba mejorar. El propósito era que se convirtieran en una mejor congregación en su servicio. Él no quería quitarles el candelero, aunque dijo que lo haría si no se arrepentían. El deseo de Jesús al corregir siempre es y será mejorar. Preguntamos, ¿cómo supo Jesús que necesitaban mejorar? Bueno, sabemos que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, mis amados, que Él ve lo que hacen las iglesias y lo que no hacen, y sabe lo que necesitan porque está presente entre ellas. Lo mismo es cierto para las iglesias de hoy. Él camina entre ellas. Él corrige con su palabra. Él espera que las congregaciones se adhieran a ella. Quitará de su presencia a los que no lo hagan. Muchas iglesias contemporáneas piensan que son dueñas de la iglesia y que pueden hacer lo que les plazca. Este es un pecado grave. ¿Por qué? Porque la iglesia se convierte, si no se arrepienten, en una iglesia de solamente rótulo. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Pero es obvio que no obedecen la palabra de Cristo. La iglesia pertenece a Jesús. Siempre ha pertenecido a Jesús y seguirá perteneciendo a nuestro amado Señor Jesús.
Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las iglesias deben obedecer a Jesús si quieren permanecer en comunión con Él. Si no obedecen, Jesús quitará su candelero y ya no serán su iglesia. Jesús está siempre en medio de las iglesias. Siempre las está observando. Cuando observa los problemas, los desafía a mejorar. Las iglesias deben desear que Jesús las desafíe. Esto prueba que Él las ama, que Él espera lo mejor de ellas. Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Muchas congregaciones contemporáneas son similares a la iglesia de Éfeso. Harían bien en escuchar las palabras de Jesús a esta iglesia. Esta carta desafía a las congregaciones de hoy a no soportar la falsa doctrina, a no tolerarla. Les recuerda que a pesar del bien que hacen, siempre hay espacio para mejorar. La iglesia antigua enfrentó los mismos desafíos que enfrentan las iglesias hoy de diferentes maneras. Las cosas buenas que hicieron son las mismas cosas buenas que la iglesia o que las iglesias de hoy también pueden hacer. La iglesia, mis amados, siempre está en necesidad de crecimiento, de mejorar. El verdadero crecimiento ocurre cuando las iglesias buscan lo que el Señor quiere que hagan. ¿Ha dejado la iglesia su primer amor? ¿Ha olvidado la iglesia sus primeras obras? La iglesia de hoy recuerda que Jesucristo es de quien se enamoró. Él dio su vida en la cruz para que ella pudiera tener perdón. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Recuerda ella su cuerpo y su sangre cada día del Señor al participar de la cena del Señor? Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos y hermanas, la iglesia necesita volver a Jesús. Su muerte, sepultura y resurrección es el mensaje central del Evangelio. ¿Qué está haciendo la iglesia para ser fiel a su primer amor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.